pedido que les hable sobre la necesidad que tiene la Iglesia del siglo XXI en seguir en constante reforma y defensa por la verdad. La razón principal del oscurantismo religioso siempre ha tenido sus bases en el desconocimiento de las Escrituras. En los siglos pasados, no todos tenían oportunidad de tener una Biblia en sus manos. Y lamentablemente quienes tenían el alcance de hacerlo, las enseñaban con regulaciones a la tradición. Es así como rápidamente se cultivó el huerto donde pronto germinaron las falsas enseñanzas, crecieron las plantas del hierro. ¿Cuáles fueron esas semillas del mal? Bueno, se trató de las falsas doctrinas enseñadas abiertamente por el catolicismo romano. Como fueron expuestas en la confesión anterior, tenemos las ventas de las indulgencias, las simonías, la mariología y todo un sistema de salvación que había sido promovido por las obras basadas en el libre albedrío del hombre. Con esto en mente, permítanme y les muestro el orden en el que se va a desarrollar esta conferencia. Presentaré un comparativo entre la falsa doctrina versus lo que la Biblia dice, y luego les mostraré cómo esas falsas doctrinas del pasado han mutado y siguen causando el mismo efecto de engaño en nuestros días. Número 1. La jerarquía eclesiástica sostenía que solo los clérigos tenían autoridad para interpretar la Biblia. Y solo era para mantener el control y guiar a los fieles de tal manera que nadie pudiera cuestionar directamente el texto ni lo que ellos enseñaban. Pero ¿qué dice la Biblia desde el Antiguo Testamento? Deuteronomios capítulo 6, versículo 9, dice estas palabras: que te mando hoy se las repetirás a tus hijos, estando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. De manera temprana, Josué fue uno que se ocupó en enseñar con diligencia las escrituras a su familia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amados, para poder meditar en el texto día y noche, y para que una madre pudiera enseñar a su hijo las escrituras y que éste pudiera memorizarla a temprana edad, sin lugar a dudas tenía que haber una Biblia en casa. Tenían que haber manuscritos al alcance de todos para que estos mandamientos pudieran ser obedecidos. Pero lamentablemente, en la Edad Media, la Biblia fue secuestrada por el poder religioso para manipular la conciencia del pueblo. ¿Y cómo luce esto en nuestros días? Bueno, hoy tiene una figura diferente. Hoy tenemos Biblia en todas las traducciones. Tenemos Biblias animadas para los niños, para los jóvenes. Tenemos Biblias en los dispositivos electrónicos. Tenemos Biblia en todas partes, pero menos en la mente y en el corazón. Hoy día, los padres se han despreocupado tanto en la educación cristiana que en vez de regalar una Biblia, les regalan una tableta, un celular o cualquier otro regalo que sea apetecido para el hijo.
Los hijos adolescentes no quieren leer, ellos quieren ver. Y de allí que estamos siendo educados por una sociedad tecnológica que nos tiene de alguna manera hipnotizados. La sociedad de nuestras vidas ha sido sensualizada. Los jóvenes crecen con una mente materialista. Y a esto se le suma el problema mayor. Y es que muchos de los maestros que están enseñando las escrituras aman más el dinero que la salvación de los pecadores. Y esto lo hacen para satisfacer sus propios apetitos carnales. Y de nuevo, caemos en el mismo abismo de los siglos pasados. Un oscurantismo a pesar de tener hoy ya la luz de las escrituras. Hoy día no se habla de indulgencias. Creo que esa palabra hasta desconocida es para muchos de los que aquí estamos. Hoy se predica el evangelio de la prosperidad. ¿Ven que suena más bonito? Hoy hay otras formas de poder sacar el dinero a las personas. Como se enseñó anteriormente, un ilustre del siglo XVI llamado Johann Telset decía: tan pronto caiga la moneda, la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y esto para liberar a los difuntos muertos sin haber hecho las suficientes obras como para ser salvo. Y con una suma de dinero entonces lo sacaban de pena y lo llevaban a descansar. La iglesia romana aprovechaba la aflicción de los familiares por luto, trayendo una falsa esperanza a costa de dinero para enriquecer sus arcas. Pero el cristianismo carismático del siglo XXI está haciendo lo mismo. Se está presentando el mensaje de la prosperidad como la solución a la pobreza. Ahora, ¿estaba pensando la iglesia pasada en el verdadero consuelo de aquellos que estaban afligidos por un ser que había partido? No, estaban pensando en sus riquezas. ¿Están pensando los predicadores de la prosperidad en la prosperidad de quienes se congregan en sus iglesias? No, están pensando en sus intereses personales. La motivación sigue siendo la misma, pero ahora con una mayor educación. Trae tu sobre, escribe tus peticiones y oraremos por ti. Falta por tu milagro, por tu sanidad. Siembra por la casa, por el carro, por tus hijos. Y entonces, tan pronto no hagas ese depósito, ya tienes el milagro. Entre los movimientos más conocidos de la prosperidad tenemos el movimiento de la palabra de fe. Uno de los postulados es Benny Hinn. Creo que aquí muchos conocen a este señor. Tenemos el televangelismo a finales del siglo XX por uno muy conocido, Billy Graham. Tenemos la misión carismática internacional que después pasó a ser el G12 por César Castellano, un gran hombre que tiene la capacidad de traer a muchos. Y esto, todo un sistema piramidal, porque todos los congregados deben traer a 12 más a las células y así se van multiplicando. Pastores que han adoptado el movimiento pentecostal carismático y que hoy día son muy famosos, como Ricardo Rodríguez, Guillermo Maldonado, Cas Luna, entre otros. Y estos movimientos se basan en la idea de la fe, de la confesión positiva, tan solo que digas la palabra, porque tus palabras tienen un poder. Y entonces, por medio de las ofrendas, se pueden resolver los problemas económicos, de salud y físico que los creyentes tienen. Guillermo Maldonado y Cas Luna, ellos dicen, los creyentes no pueden ser pobres, los creyentes no pueden estar enfermos, eso es sinónimo de estar malditos por Dios. Esta semana Cas Luna está promocionando su escuela de educación de sabiduría y el lema es aprende cómo aumentar tus riquezas. Esta gente hace rato se desviaron
simplemente están interesados en los recursos económicos. Pero ¿qué dijo Jesús? Santiago capítulo 2, versículo 5. Y Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero estos mercaderes del evangelio de la prosperidad solo prosperan ellos. Enseñan el diezmo y maldicen al que no lo dé. Y si el hermano que pactó y no recibió, luego le dicen que fue por falta de fe. Pero antes ya le habían prometido que si daban el dinero recibían el milagro. La pregunta es, ¿cómo maldicen a un cristiano que por la fe ha creído en Jesús cuando ha sido bendito, recibido gracias a la obra de Cristo en la cruz? Pero la realidad es que estas personas no están pensando en la salvación de los feligreses, solo están pensando en satisfacer sus apetitos carnales. Y de este mismo modo enseñaron una de las segundas herejías más grandes del pasado. La iglesia romana enseñó las simonías, o como el hermano explicó, el nepotismo. Las simonías eran ventas y compras de cargos eclesiásticos. En la Edad Media era un honor tener un familiar siendo sacerdote católico, porque esto representaba recursos económicos. Las familias pudientes compraban el derecho a su hijo sin tener la preparación teológica para que cuando el sacerdote de tal pueblo muriera, entonces el hijo de él ocupara ese lugar. Las misas se realizaban en latín, no importando la lengua del pueblo. Los feligreses no entendían nada y así se proliferaban las enseñanzas del error. Esta semana apareció por las noticias que la iglesia romana está regresando a las tradiciones de las misas en latín. La pregunta es, ¿qué estarán buscando? ¿Qué doctrina oculta estarán queriendo introducir en el culto que hacen? Ahora, mis hermanos, ¿de dónde sale el término simonías? ¿De dónde se ha acuñido ese término? Bueno, de Simón el Mago, que queriendo comprar el don del Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles, véndanme ese don. Y eso está en Hechos capítulo 8. A partir del versículo 24, versículo 17, perdón. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, hoy día no es común las simonías. Creo que este concepto puede ser desconocido para muchos de los que están en la congregación, pero ¿cómo ha mutado ese término a nuestros días? Bueno, lo que está pasando es que se observa la sucesión pastoral en las familias y la sucesión apostólica en las familias. Fallece el pastor de la iglesia y queda la pastora, la esposa del pastor. Fallece el supuesto apóstol y la esposa ahora es la apóstol de la misión. Eso estoy hablando de cosas que pasan en la región de Urabá. Mis hermanos, creo que todos ustedes han escuchado el sistema administrativo de la Iglesia Luz del Mundo y todos los escándalos que están alrededor de ellos. Naasón Joaquín, fundador de ellos, encarcelado.
Y entonces toma el liderazgo Adoraí Joaquín, hijo. Y ese liderazgo se va a perpetuar en la familia. Mis hermanos, la iglesia no tiene sucesión apostólica ni tiene sucesión pastoral familiar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo menciona que él fue el último de los apóstoles. No hay otro apóstol. No es que hay un apóstol y se murió y ahora sigue la esposa de ella como el apóstol. Eso es falso. Si en nuestros días ustedes escuchan algo así o conocen a alguien que se congrega en una iglesia de esa, díganle que huyan de allí. Simplemente son errores del pasado que mutan a otros nombres. Hoy día no hay sucesión pastoral como un evento familiar. El oficio pastoral es un llamado divino y es confirmado por la vocación y el voto eclesiástico de la iglesia, teniendo como base de reconocimiento las escrituras. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 16, ahí encontramos requisito para elegir a estos santos hombres. Así que no se llega a ser pastor porque hubo un profeta que lo dijo. Y muchas veces le preguntamos a la hermana que es pastora, ¿y por qué tú eres pastora? Bueno, porque a mí me profetizaron que yo era pastora. Hoy día vemos a los hijos de los pastores sin tener la preparación, el llamado, ni el voto eclesiástico ocupando estos puestos. Pero solo Dios es quien llama y confirma por medio de un testimonio público congregacional. Las tradiciones del pasado siguen tan creídas en nuestros días por todos los profesantes del catolicismo romano como en los siglos pasados. Mis hermanos, hoy tenemos las prácticas de procesiones, los altares, las oraciones. La gente sigue siendo engañada cada que llegan fechas especiales. Uno encuentra unas caravanas inmensas que se quiere transportar y no puede. El error está allí patente como en siglos pasados. Seguimos viviendo en un oscurantismo y la iglesia de hoy debe seguir levantando la voz y debe seguir diciendo, eso es falso. Eso es falso. Así que no es por indulgencias, no es por el dinero, no es por María, no es por los santos, no es por el apóstol, no es por ninguna de estas cosas, no es por tus obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que se recibe por gracia mediante la fe en la persona de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué era lo que tenían en común todas estas enseñanzas del siglo pasado? Enseñar la salvación por méritos humanos. Si ustedes dan dinero, entonces pueden completar la salvación que en vida no lograron obtener. Salvación por obra. Por eso años más tarde, los que se identificaron como reformadores, ellos escriben 5 declaraciones que hoy día son conocidas como las 5 solas de la Reforma Protestante, y estas son solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Para los tiempos de la Reforma, estas frases fueron muy contundentes. ¿Por qué? Porque se enseñaba no solo una autoridad eclesiástica, sino 3 autoridades eclesiásticas. En primer lugar, estaba la Biblia, estaban los escritos de los papas y estaba el magisterio. Así que si algo no decía la Biblia, pero estaba en esta otra autoridad de la palabra de Dios que se debía obedecer. En este tiempo, muchas iglesias tienen la Biblia, más el libro de Mormón, más los escritos de Charles Taze Russell, más los de Elena, más el libro que escribe el apóstol, más las profecías, y le podemos añadir
mas los sueños que para muchos constituyen medios de revelación por los cuales Dios les sigue hablando. Esto es falso, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Los sueños son paja. ¿Cómo van a comparar ustedes la paja con el trigo? Dice el Señor. Mis hermanos, no podemos seguir perpetuando el error de los siglos pasados. Necesitamos ser cristianos bíblicos, profesantes de la verdad. Solo Escritura enseña que la Biblia es la única norma de fe y conducta para la salvación. Por esta razón rechazamos toda enseñanza que no es propia de las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Allí encontramos el grande alcance que tiene el poder en las Escrituras para la salvación de los pecadores. En nuestros días se habla de la gracia y se habla de la fe. Si ustedes le preguntan a alguien, bueno, ¿tú crees que la salvación es por gracia o es por obras? Ellos dicen la salvación es por gracia. ¿La salvación es por fe o es por obras? La salvación es por fe. Pero de manera implícita ellos creen en la importancia de las buenas obras para ir al cielo. Y para saber si alguien ha entendido la doctrina de la salvación y no está en un error de los siglos pasados, tú le puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tal si hoy partieras de este mundo? ¿A dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, la respuesta más cercana a la realidad es: yo iría al infierno. Y le preguntamos, ¿y por qué? Bueno, porque no he hecho todas las cosas que debo hacer. Todavía me faltan algunas cosas por realizar en mi vida. Bueno, ese tipo de respuesta lo que te está diciendo es: yo creo que la salvación es por obras y yo debo de completar lo que falta en mi vida. Así sencillo. Amados hermanos, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Necesitamos decirles: no necesitas nada más que colocar o añadir. La salvación es por gracia, mediante la fe en la persona de Jesús. Tienes que liberarte de esa carga que todo el tiempo has cargado en tus hombros. Ahora, después de tu ser salvo, haces buenas obras, como evidencias de que has puesto la fe en Jesús. Porque las obras no producen fe, pero la fe sí produce obras en la vida de todo creyente. Romanos capítulo 3, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en todo esto, mis hermanos, el único que debe llevarse la gloria y la salvación es Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero ¿qué ha pasado con la comprensión de la doctrina de la salvación? ¿Cómo muchos hoy entienden el funcionamiento de ella? Bueno, hoy la mayoría de cristianos están descansando en el libre albedrío que Dios les ha dado, en la elección que ellos pueden hacer por Dios, en la decisión que el hombre hace para seguir a Cristo, en la resistencia al llamado de Dios, en ser salvo hasta que yo lo decida. Uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y cuándo te vas a entregar? Ellos dicen, un día de estos, ¿sí? Ellos creen que ese poder está en las manos de ellos para decidir cuándo lo hacen. O si tal vez se salen y entonces pierden la salvación. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? ¿Es esto lo que enseñan las Escrituras? No, mis hermanos. San Juan capítulo 6, versículo 44. Tú no puedes venir el día que tú quieras a la iglesia y entregando tu corazón al Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No es el día que tú quieras, es en el momento cuando Dios decida llamarte y salvar tu vida.
Por eso, si tú eres un pecador, no debes confiarte en tu libre albedrío creyendo que cuando tú quieras tomar la decisión vas a venir. Más bien suplica al Señor por si quizás tengas misericordia y puedas salvar tu vida. Tú no tienes libre albedrío para buscar a Dios cuando quieras. Tú no eres quien eliges a Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hoy día cuando las personas presentan el Evangelio, ellos dicen, bueno, Cristo murió por ti. Dios tiene un plan de salvación maravilloso para tu vida. Pero esta doctrina se llama universalismo. Pero si tú la desconoces, simplemente vas a predicar universalismo a todo el que te encuentres y que quieras evangelizar. Si Cristo murió por todos, entonces todos deben de ser salvos. La realidad es que cada día mueren miles de personas y parten a la eternidad sin Dios porque están muriendo en pecado. Si Cristo murió por todos y solo algunos se salvan, esto quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue eficaz para la salvación de los pecadores. Y esto sería restar poder a la obra de Cristo. La Biblia muestra que el sacrificio fue eficaz y fue suficiente para salvar. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para añadir esto. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El texto no dice que hará posible la salvación de quienes decidan creer en Él. Él vino para salvar a su pueblo. Esto es un hecho real por medio de Cristo. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quiénes son los muchos? Su pueblo, sus elegidos, sus rebaños, su iglesia. Y solo estos y únicamente estos reciben el perdón de los pecados. A menudo hablamos con personas que dicen, yo creo que el Señor me está llamando. Y es popular decir, yo creo que ese es el llamado de Dios. Pero al mismo tiempo, estas personas siguen viviendo una vida de pecado. Y esto alimenta el hecho de pensar que Dios llama, pero yo me resisto. Dios me está llamando, pero yo vengo a Él cuando yo quiera. ¿Es esto lo que enseñan las Escrituras? No, mis hermanos. En las Escrituras tenemos el ejemplo de los apóstoles. Están en actividades laborando, algunos están pescando, otros están en el banco, están en sus propias actividades y Jesús llega donde ellos y les dice, sígueme. Y el texto dice, y al instante, dejando las redes, dejando todo, le siguieron. El llamado de Cristo es sin reservas, mis hermanos. Es sin reservas. ¿O acaso, cuando consideramos Hechos capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo estaba deseando congregarse ese día para entregar su corazón a Jesús? O la noche anterior tuvo un sueño donde él estaba sintiendo el llamado divino y entonces estaba anhelando que alguien le predicara el evangelio para entregar su corazón. No. De repente el Señor lo tumbó, lo tiró al piso y entonces él dice, ¿qué quiere, Señor? Y ahora el Señor lo comisiona. El llamado del Señor es irresistible. El Señor no pide permiso para salvar a una persona. Él salva a quien Él quiere sin importar el tiempo y el lugar. No es cuando tú compres la salvación, venta de indulgencias o por medio de una procesión o rezos o ayunos. La salvación no se compra. Y como no se compra, quien la obtiene tampoco la puede. Y esto es un hecho que debe ser de mucho consuelo y gozo para todos los creyentes de nuestros días. San Juan capítulo 10, versículo 27,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ojo con eso, que puedes perder tu salvación. Falso. Eso se llama manipulación, mis hermanos. Manipulación para tener a las personas, como en siglos pasados, cautivos del engaño y del error. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es segura para todos aquellos que han recibido el llamado eficaz del Señor y que por la fe hayan puesto su confianza en Él. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no se trata de si ustedes están agarrados a Cristo. Si ustedes están agarrados de Cristo, se van a cansar y en algún momento se van a soltar. Lo único importante es si Cristo los tiene agarrados a ustedes. ¿Quién los separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Nada. Mis hermanos, la salvación no está en las manos del libre albedrío de los hombres. El Señor es poderoso para salvar y salva eficazmente a todos los que han creído en Cristo Jesús. No necesitamos añadir ritos, tradiciones u obras. Como dice el himno, solo me basta con que Jesús murió en mi lugar. Suficiente para la salvación de un pecador. Señor, muchas gracias por este tiempo en el que nos concedes una vez más recordar el Evangelio. Hoy nos exponemos ante las Escrituras y recordamos que eres poderoso para salvar, eres poderoso para liberar. Y hoy tú sigues liberando a pecadores cautivos por el pecado. Pero también de manera especial quiero suplicarte para que quites una venda de aquellos que están congregados en un determinado lugar, pero están siendo presa fácil de los manipuladores, de aquellos que solo están interesados en llenar sus bolsillos, pero lejos de tener un verdadero amor por la salvación de los pecadores. Señor, así como tú levantaste a Martín Lutero y a estos hombres del pasado, suplicamos que sigan levantando a hombres, sigue levantando mujeres, jóvenes, que proclamen la verdad del Evangelio, sin añadiduras, sin complicaciones, que presenten el Evangelio de manera sencillo, tal como es expuesto en las Escrituras. Padre eterno, guarda esta iglesia de ser desviada al error. Presérvanos. Ayuda a mis hermanos de Chigorodó, ayuda a los hermanos de Carepa y ayuda a aquellos amigos que hoy nos visitan. Por favor, Señor, ten misericordia de todos. Sálvanos. Completa, Señor, esa obra en la consumación cuando tú vengas en gloria. Que estemos con todos los santos en luz. Solo y únicamente gracias a tu obra, a tu sacrificio.
a tu redención. En Cristo Jesús. Amén.